el objetivo de esta comunicación, por un lado, es reflexionar sobre las características singulares de la arquitectura histórica y, en este sentido, su relación con la adaptación de la metodología BIM al ámbito del patrimonio cultural. Además, pretendemos presentar una serie de criterios para la creación de modelos HBIM, como se denomina a la metodología BIM en el ámbito del patrimonio. Como decía, criterios para la creación de modelos HBIM basados en estas características de la arquitectura histórica y así poder implementar el conocimiento del edificio histórico de un modo coherente con su naturaleza. Posteriormente a esta comunicación, nuestra compañera Ariana Santoni va a presentar el caso de estudio de la Real Colegiata de San Isidoro de León, que se puede ver en pantalla, donde pues bueno, hemos tenido oportunidad de aplicar las ideas que vamos a comentar ahora. De tal manera que, en primer lugar, pues vamos a ver cuestiones generales relativas a los estudios previos y a la implementación del conocimiento adquirido en modelos HBIM, para continuar describiendo ideas sobre estrategias y criterios de modelado. Y finalmente, pues subrayaremos o destacaremos algunas conclusiones principales que hemos obtenido a lo largo pues, de este tiempo de manejo y de reflexión sobre los modelos HBIM. Bueno, pues comenzamos con la primera parte. Y bueno, podemos decir que una de las características fundamentales de la metodología BIM es la vinculación de un sistema de información del edificio con un modelo digital del mismo. Esto es algo pues, que ya es sabido por todos, ¿no? En el marco de la obra nueva, permite organizar y optimizar las distintas acciones que se llevan a cabo en todo el ciclo de vida del edificio, desde su diseño, su ejecución material y hasta su mantenimiento. Sin embargo, en el ámbito del patrimonio arquitectónico, pues vemos que entra en juego la implementación del conocimiento de un objeto que ya está construido previamente a la elaboración del modelo. Y este conocimiento pues, se consigue fundamentalmente a través de lo que todos entendemos o comúnmente se denominan estudios previos. Sin embargo, bueno, nosotros queremos subrayar que este proceso de investigación-análisis del edificio histórico no se limita únicamente a un momento previo a la intervención, como el nombre de estudios previos hace alusión, sino que se desarrolla de un modo continuado antes y durante la propia intervención, ya que el hecho mismo de intervenir en el edificio, como podemos ver en esta imagen, permite adquirir nuevos datos y ampliar el conocimiento del bien intervenido. Por todo ello, entendemos que el éxito de la adaptación de la metodología BIM al ámbito del patrimonio arquitectónico radica, por un lado, en una adecuada planificación que tenga en cuenta los objetivos, las necesidades específicas de los usos que se le van a dar al modelo BIM y también con el que tenga en cuenta los recursos disponibles. Pero por otro lado, pues bueno, es muy importante considerar el entendimiento y la asimilación de las características singulares de la arquitectura histórica para conseguir una adaptación pues, adecuada y rigurosa. Bueno, ¿y cuáles son estas características? Bueno, podemos decir que los edificios históricos, pues, lógicamente, tienen características que los diferencian de los contemporáneos o de los que se construyen hoy en día. Y de todas las diferencias queremos subrayar dos de ellas por su relevancia en relación con la adaptación de la metodología BIM al ámbito del patrimonio. Como se puede ver en pantalla, una sería la configuración constructiva, el ámbito material de la construcción, y la segunda, su dimensión temporal, ¿vale? Y a ellas nos vamos a referir. Por un lado, respecto a la configuración constructiva de los edificios históricos, pues sí que queremos señalar que estos edificios emplean elementos y técnicas constructivas propias de los sucesivos periodos en los que se construyeron inicialmente y se transformaron después. Aunque podamos encontrar materiales comunes en la arquitectura contemporánea, el ladrillo, por ejemplo, las técnicas y las tecnologías difieren. Pero la diferencia no reside únicamente en el material, sino en el modo en el que éste se emplea, las herramientas con las que se trabaja y el conocimiento que poseen o que poseían los artífices de estas obras.
Pero además de la configuración constructiva, podemos decir que, que el edificio es consecuencia de una secuencia histórica. Es decir, las construcciones históricas no son el resultado de una única acción, de un único impulso constructivo, sino de un conjunto de acciones, tanto constructivas como destructivas, que se suceden a lo largo de la historia y por lo tanto que dejan su huella material, caracterizándose cada una de ellas por técnicas y tecnologías distintas, como hemos indicado antes. El edificio histórico, por lo tanto, comprende así una serie de construcciones, de espacios y usos que se han sucedido durante su vida útil. Y por lo tanto, mientras tenga uso el edificio, la obra será objeto de cambios y se prolongará su secuencia. En definitiva, tanto esta configuración constructiva específica como su dimensión temporal deben ser analizados en profundidad con carácter previo a la creación del modelo HBIM. Como hemos visto, la secuencia histórico-constructiva de los edificios históricos es una de las singularidades que los diferencian de la arquitectura actual, ya que definen lo que podemos decir o podemos denominar como su naturaleza evolutiva. Para analizarla, disponemos de la metodología de la arqueología de la arquitectura, la cual aborda el estudio de los edificios mediante el análisis estratigráfico y tipológico. De este modo, esta metodología permite dividir el edificio en sus elementos menores, las unidades estratigráficas, las cuales son posteriormente sintetizadas en productos de una misma acción constructiva, es decir, las actividades constructivas. Y estas actividades, a su vez, son agrupadas en fases o etapas con un criterio de carácter general. Además, el reconocimiento de las relaciones de anterioridad y posterioridad entre unas unidades y otras permite establecer una secuencia temporal que ordena las transformaciones del edificio. Por lo tanto, vemos o entendemos que este tipo de análisis es de suma importancia para el conocimiento del edificio histórico, si bien pues existen muchos otros enfoques y ámbitos de conocimiento relacionados con la arquitectura histórica. Dado que los edificios históricos son productos de las sociedades que los crean y los transforman a lo largo de su historia, el conocimiento de los mismos debe abordarse, como hemos dicho, desde una perspectiva múltiple, interdisciplinar y combinando varios enfoques complementarios. Así, los distintos análisis, o lo que al principio hemos llamado estudios previos, se centran en diversos ámbitos o contextos de la producción arquitectónica. Pueden ser, pues, por ejemplo, el ámbito histórico, arqueológico, arquitectónico, social, económico, tecnológico y muchos otros. Sin embargo, creemos que en relación con la creación de modelos HBIM, habría que destacar sobre todo los ámbitos, por un lado, correspondientes a la historia y a la arqueología, y por otro también a la arquitectura y a la patología, puesto que son los que tienen una relación más estrecha con la materialidad física del edificio y los que mayor provecho pueden obtener del modelo HBIM. Por lo tanto, la pregunta fundamental que se nos plantea es cómo adecuar el modelado BIM según las mencionadas características de la arquitectura histórica, es decir, su configuración constructiva y su secuencia evolutiva, para implementar el conocimiento del edificio. Por lo tanto, en la segunda parte vamos a ofrecer algunas ideas al respecto. Por un lado, bueno, hay que destacar que a diferencia de los modelos BIM de obras nuevas de arquitectura, el modelo HBIM tiene como uno de sus objetivos fundamentales la incorporación de la información relativa al conocimiento del bien cultural. Es decir, incorporar, implementar o reunir los resultados de los análisis realizados sobre un elemento ya existente. Por lo tanto, entendemos que la metodología BIM aplicada al ámbito del patrimonio construido ha de dirigirse principalmente a la gestión de la información del bien cultural, es decir, a la implementación de los datos, a su acceso y su consulta de un modo eficaz, así como a la actualización de la información. Es indudable que la creación de un modelo HBIM aporta notables ventajas en el proceso de intervención en los edificios, aunque también es cierto que no ofrece
un beneficio en términos económicos de un modo similar al que se ha demostrado en el ámbito de la obra nueva en la ingeniería. Y por ello es fundamental tener en cuenta los aspectos que influyen en la viabilidad del modelo HBIM, de modo que sea eficaz y al mismo tiempo ajustado a los recursos disponibles para su creación. En relación con esta eficacia del modelo HBIM, queremos destacar un aspecto crucial, que es la organización del sistema de información. Dado que uno de los objetivos fundamentales del empleo de la metodología BIM es el de mejorar la gestión de la información, este sistema de información debe adecuarse al nivel de conocimiento y a las características del edificio histórico. Aunque el concepto de nivel de conocimiento ha sido ya abordado por algunos autores, queremos de alguna manera profundizar en estas implicaciones. Ya he comentado antes que el conocimiento del edificio histórico cubre un gran abanico de aspectos y de ámbitos. Y en relación con la metodología BIM, la metodología HBIM, proponemos como eje vertebrador una de las singularidades de la arquitectura histórica antes mencionada, que es la secuencia temporal, la secuencia constructiva del edificio. El sistema de información del modelo HBIM debería, en nuestra opinión, articularse en torno a esta secuencia, ya que se ajusta con rigor a la naturaleza del edificio histórico y permite vincular el resto de los datos de un modo coherente y lógico, facilitando además tanto su organización y la búsqueda de información. Una vez definida esta estructura para la base de datos del modelo HBIM, sería preciso establecer la estrategia de modelado más adecuada en base a estos objetivos y a los recursos disponibles. El primer aspecto a considerar, pues lógicamente, son los datos de los que se dispone para crear el modelo. Por un lado, como vemos en la imagen izquierda, se puede construir el modelo a partir de proyecciones bidimensionales, es decir, dibujos de plantas, secciones y alzados del edificio. Es conveniente que esta documentación esté representada a una escala conocida y geométricamente relacionada entre sí. Sin embargo, dado que se trata de dibujos basados en una proyección plana, se trata de algún modo de datos ya filtrados y procesados, por lo que hay que asumir una cierta desviación respecto a la geometría real. Por otro lado, como podemos ver en la imagen derecha, cada vez es más frecuente crear el modelo a partir de datos tridimensionales, como pueden ser los que se obtienen con un escáner láser o con fotogrametría, es decir, nubes de puntos de alta densidad o mallas trianguladas. Una vez más, es fundamental asegurar la coherencia métrica de todos los datos, unificándose todos ellos en un único sistema de referencia. Dado que los datos de partida no se encuentran procesados y simplificados como en el caso anterior, en función de los objetivos planteados inicialmente, se deberá establecer el nivel de precisión geométrica y el nivel de detalle deseado para el modelo, de modo que este modelo final quede ajustado en mayor o menor medida a la forma real del objeto, incorporando también en mayor o menor medida sus irregularidades y deformaciones. A partir de estos datos mencionados, se pueden desarrollar diversas operaciones de modelado, las cuales, pues, bueno, algunos autores como Banfield, pues bueno, ya han clasificado y han analizado. Más o menos las podemos distinguir en tres grandes grupos. Por un lado, con el número 1 vemos las estrategias o los métodos que crean nuevos elementos paramétricos con operaciones geométricas estándar, por ejemplo, extrusión, revolución, barrido por carril, etc. En términos generales, esta estrategia proporciona los resultados menos precisos, pero el modelado requiere un menor tiempo, es más rápido. Y es lo que este autor clasifica con los niveles GOG de 1 a 8. Por otro lado, el segundo bloque se trataría del empleo de puntos o líneas extraídos de los modelos tridimensionales de levantamiento, es decir, de las nubes de puntos o mallas trianguladas, de tal manera que es posible generar elementos con formas irregulares o deformadas. Pues, por ejemplo, elementos de fábrica, muros, bóvedas que tengan deformaciones, que tengan desplomes. Y de este modo se puede aumentar la precisión geométrica, si bien el tiempo de ejecución pues, es considerablemente mayor.
En este caso, Banfi propone los niveles 9 y 10, que vemos arriba a la derecha, ¿vale? Y que se basan en este procedimiento de basarse o de superponerse a datos en bruto del levantamiento. Finalmente, querríamos añadir un tercer bloque o una tercera estrategia, que es el empleo directo del modelo de mallas triangulares obtenido en el levantamiento. Pero de cara a enfocar o de cara a abordar este enfoque es necesario dividir esta malla de una forma adecuada. Mediante este sistema se pueden obtener elementos con formas muy complejas, por ejemplo, capiteles, retablos, esculturas, etcétera, y por lo tanto con el mayor nivel de precisión y de detalle. Este enfoque ha sido escasamente trabajado hasta la fecha, debido a que su principal problema radica en la conversión de las mallas en elementos paramétricos manejables en entornos BIM y a la división y al trabajo con estas mallas. Bien, como se puede observar, estos enfoques para el modelado están muy condicionados por el nivel de detalle y de precisión métrica que se hayan definido inicialmente. Por un lado, el nivel de detalle establece en qué medida el modelo se acerca a la apariencia real del objeto. Por ejemplo, una columna puede modelarse con mucho detalle, con todos sus ornamentos, o por el contrario, de un modo simplificado y conceptual, incluso con elementos geométricos alejados de su apariencia real, sino con un concepto simbólico. Por otro lado, el nivel de precisión métrica establece la desviación máxima admisible respecto a la geometría real del edificio. Y aunque está relacionado con la apariencia más o menos realista que hemos comentado antes en relación al nivel de detalle, es un concepto distinto. Sin embargo, ambos conceptos, el nivel de detalle y de la precisión métrica, están relacionados con la simplificación del modelo, con el nivel de simplificación, el cual es un aspecto clave de cara a determinar la viabilidad del modelado, ya que los niveles altos de detalle y de precisión requieren un tiempo de modelado mucho más alto. En todos los casos, pues siempre entendemos que suele ser necesario asumir algún tipo de simplificación de la geometría, entendiendo además que no es el objetivo principal del modelo HBIM el aportar una representación realista del objeto, sino, recordamos, la gestión de la información asociada a este modelo. Bien. De cara a reducir los tiempos de modelado, que vemos que es uno de los aspectos críticos de cara a la viabilidad, se han desarrollado varios intentos de generar modelos HBIM con elementos predefinidos en familias constructivas, del mismo modo que sucede en los edificios o los modelos de edificios de nueva planta. Sin embargo, creemos que este enfoque de modelado a partir de elementos predefinidos se enfrenta a serias dificultades, ya que hay que considerar la configuración constructiva de los edificios históricos, los cuales se caracterizan normalmente por la ausencia de sistematización y estandarización, y por la presencia de soluciones particulares y específicas. Además, en muchas ocasiones se da la reutilización de piezas que originariamente fueron creadas para otros edificios, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, y que al reutilizarse aparecen adaptadas a su nueva ubicación. Por último, el hecho de que el edificio histórico sea la materialización de una secuencia temporal implica además que sus elementos constructivos son muy difíciles de repetir, ya que cada uno de ellos es un tipo único y singular propio del momento en el que se realizó. Por todo ello, entendemos que los intentos de generar bibliotecas o catálogos de elementos tipo con los que construir el modelo que se puedan emplear de un modo sistemático en modelos de edificios históricos son, en la mayoría de los casos, ineficaces, pero es que además son contrarios a la naturaleza evolutiva de estos edificios. Por lo tanto, después un poco de reflexionar sobre todos estos aspectos, vemos que un elemento o un parámetro fundamental a la hora de abordar la creación del modelo, también de los modelos BIM como de los modelos HBIM, es el nivel de desarrollo.
El nivel de desarrollo en el marco de la obra nueva, que está definido y está establecido, pues establece el grado de definición del modelo y la cantidad de información que contiene. Para su aplicación al ámbito del patrimonio construido, deben ajustarse los parámetros que definen dicho nivel de desarrollo. En este sentido, entendemos que, además de los mencionados niveles de precisión y de detalle, es importante incorporar el concepto de nivel de división del modelo. Es decir, en qué partes se debe dividir el modelo para que se pueda implementar la información de un modo adecuado. Por lo tanto, el nivel de división está muy ligado con el nivel de conocimiento del edificio histórico y con la configuración del sistema de información, es decir, de los datos que vamos a implementar. Y por ello, pues bueno, es fundamental establecer desde el principio qué tipo de datos queremos implementar y a qué elementos afectan. Para definir este nivel de división, proponemos el empleo de dos criterios fundamentales. Por un lado, la configuración constructiva y por otro, la secuencia histórica del edificio. El primero de ellos, la configuración constructiva, hace referencia a la componente material y podríamos establecer 4 categorías de división, que son las que vemos en la gráfica inferior derecha en la columna izquierda. Por un lado, modelos sin división alguna, o la división en cuerpos, estructuras o zonas principales del edificio como segundo nivel, una división en elementos constructivos, muros, forjados, bóvedas, etc. Y finalmente, el mayor nivel de división correspondería a los materiales constructivos, división en sillares, mampuestos, vigas, etc. A esta componente material le deberíamos añadir la componente temporal, la que vemos en horizontal en esta gráfica, es decir, la secuencia histórica, según la cual proponemos las categorías de división que ya establece la metodología de la arqueología de la arquitectura, es decir, modelo sin división, el primero de ellos, y luego las 3 niveles que hemos comentado antes, según fases históricas, según actividades constructivas o según unidades estratigráficas. La combinación de estos dos parámetros en esta gráfica de doble entrada configuran esta matriz que, junto con el nivel de detalle y el nivel de precisión métrica, ayudarían a definir un nivel de desarrollo ajustado, por un lado, a la realidad del edificio histórico y, por otro, de un modo adecuado para implementar el sistema de información de tal manera que sea coherente y eficaz. Para finalizar esta comunicación, queremos subrayar algunas ideas fruto de la reflexión realizada en torno a este tema de la creación de modelos HBIM. En primer lugar, es preciso recordar que la creación del modelo HBIM es un proceso que consume muchos recursos, por lo que debe ser bien planificado desde el principio. Y por lo tanto es fundamental definir los objetivos, el nivel de desarrollo que se desea alcanzar, y este nivel de desarrollo, como hemos comentado, debería integrar los conceptos de nivel de detalle, de precisión y sobre todo de división. Este nivel de división está íntimamente ligado con la secuencia histórica del edificio. Y en este sentido entendemos que esta secuencia debería ser el eje vertebrador del sistema de información del modelo HBIM, ya que es la estructura más coherente con la naturaleza del edificio para poder vincular el resto de los datos del sistema de información. Finalmente, por otro lado, en segundo lugar, queremos destacar que existe actualmente una tendencia por la cual se defiende que los modelos HBIM pueden sustituir, que los modelos BIM pueden sustituir a los dibujos de arquitectura tradicionales. Esta idea se basa en la argumentación de que a partir de los modelos BIM se pueden generar los planos del edificio de un modo más rápido y además se genera un modelo tridimensional completo. Esto puede ser aplicable en el marco de la obra nueva, pero sin embargo creemos que es un enfoque totalmente erróneo en el ámbito del patrimonio arquitectónico, por la sencilla razón de que, aunque técnicamente es posible, elaborar un modelo HBIM con el nivel de precisión y detalle que sería necesario para generar una planimetría de la calidad exigida sería enormemente costoso. Por lo tanto, creemos que tanto los modelos HBIM como los dibujos 2D son herramientas útiles y complementarias, pero nunca intercambiables. Si se dispone de una nube de puntos de alta densidad,
o una malla obtenida mediante un levantamiento tridimensional, esta información conforma una base de datos en bruto, sin procesar ni simplificar. Este documento inicial podrá servir como base para generar, por un lado, un conjunto de dibujos bidimensionales rigurosos y, por otro, un modelo HBIM con el determinado nivel de desarrollo que responda a los requisitos inicialmente planteados. Finalmente, teniendo en cuenta las ideas anteriormente comentadas, entendemos que es preciso asegurar la viabilidad del proceso de creación de los modelos HBIM. Para ello es fundamental planificar bien el desarrollo del modelo, tomando, como hemos dicho, tomando como punto de partida los objetivos, los requerimientos y los recursos, sobre todo los recursos disponibles para determinar la estrategia más adecuada. En cualquier caso, conviene asegurar la viabilidad del modelo, como hemos dicho, ajustando los recursos para su creación a los disponibles. Y eso pasa, en la mayoría de los casos, por establecer un adecuado nivel de simplificación y de división. Por lo tanto, entendemos que una de las claves para favorecer la viabilidad consiste en la coexistencia e interrelación de varios tipos de modelos, de tal manera que podríamos combinar, en primer lugar, el modelo original, consistente en una nube de puntos o una malla a partir de la nube. Es un modelo casi automático de alta precisión que demanda bajo tiempo de creación. En segundo lugar, podríamos abordar el modelado del edificio entero, de la globalidad, con un alto nivel de simplificación, lo cual pues, requeriría un bajo tiempo de producción. Y finalmente, podríamos abordar modelos con un bajo nivel de simplificación, es decir, con un alto nivel de división, en ciertas zonas o en ciertos ámbitos en los que bueno, se desee intervenir o analizar. De este modo, podemos generar una dinámica de trabajo de acercamiento y desarrollo progresivo del modelo en función de las necesidades de cada situación, optimizando los recursos disponibles. Entendemos que este enfoque favorecerá la obtención de beneficios reales que puedan revertir a los responsables de la tutela del patrimonio cultural, a los usuarios y, en último término, a la sociedad. Y esto es todo. Muchas gracias.